Amén, amén. Bueno, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Como siempre les digo, para mí es un privilegio que Dios quiera usar a un pecador como yo para predicar su palabra. Le damos toda la gloria y toda la honra a Dios. Hoy la verdad me hubiera gustado que hubiéramos seguido en la alabanza y nos volamos la prédica. Pero parte central del culto de adoración también es la predicación de la palabra a nuestro Dios, porque Él se glorifica y Él es exaltado por medio de la predicación de su palabra. Bien, hermanos, hoy vamos a ver una escena un poco deprimente en comparación con lo que vimos el domingo pasado. ¿Quién recuerda qué vimos el domingo pasado en Marcos? Marcos 9, 1 al 13 nos narra la gloriosa escena de la transfiguración. Hubiéramos querido quedarnos con Pedro, con Juan y con Jacobo y con el Cristo transfigurado en el monte. Hubiéramos querido hacer las enramadas. Pero ahora Marcos presenta un contraste entre la gloria de aquel monte y la triste realidad que se estaba viviendo debajo del sol en la falda de la montaña. Un contraste depresivo cuando yo lo vi. Porque bajamos de el monte de la transfiguración y de la gloria de Dios a la tétrica escena de unos discípulos insuficientes tratando de expulsar a un demonio del cuerpo de un joven poseído. Vemos el fracaso de los discípulos. ¿Puede ver el contraste? Descendemos de la visión de la gloria a los conflictos entre los hombres y los conflictos con el dominio de Satanás. Descendemos de la gloria del Dios eterno al dominio del Dios de este siglo. Es un gran contraste. De la compañía de Moisés y Elías, descendemos a la compañía de escribas que tratan de destruir el ministerio de Cristo. Descendemos a una historia de dolor, debilidad, sufrimiento, impotencia y fracasos. Descendemos de la gloria de Dios a un mundo destruido por el pecado. En todo esto hay una buena noticia, que es lo que nos mantiene en este mundo caído. Pedro, Jacobo y Juan no descendieron solos desde el monte. Cristo descendió con ellos a este mundo roto y caído para estar con ellos y para estar hoy con nosotros. No estamos solos en este mundo caído. Cristo descendió para estar con nosotros. Así que vamos a ver la escena de hoy, no tan gloriosa, al principio no tan gloriosa, pero como Cristo bajó, termina siendo gloriosa también. Vayamos, acompáñenme a Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Marcos 9, 14 al 29 dice: Cuando llegué a donde estaban los discípulos, es decir, cuando descendieron del monte y llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿hasta cuándo se de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, gritó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bien, hermanos, hoy vamos a ver esta narrativa en 6 escenas. No se asuste, son 8 minutos en cada escena. No son 10 porque serían 60. Así que voy a ir desglosando cada escena para que vayan conmigo. La primera escena que vamos a ver se encuentra en los versículos 14 y 15 de Marcos 9. Marcos 9, 14 y 15. Y vemos una multitud asombrada, unos escribas malintencionados y el fracaso de los discípulos. Y lo primero que vemos es que hay 3 grupos de personas en esta escena. Y cada uno de estos grupos tiene diferentes expectativas y diferentes intereses de estar allí. Y el primer grupo que vemos son las multitudes. En Marcos no es la primera vez que multitudes siguen a Jesús, pero sabemos por lo que dice Marcos que las multitudes no seguían a Jesús con el propósito de que Jesús los salvara de sus pecados. Estas multitudes no estaban buscando un salvador, ellos estaban buscando un sanador. De manera que seguían a Jesús por motivos egoístas. Ellos querían que Jesús les resolviera su problema inmediato. No buscaban que Jesús les resolviera su problema eterno. Y Jesús vino en primer lugar, ¿a qué fue que vino? A salvarnos de nuestros pecados. Si no estamos interesados que Jesús nos salve de nuestros pecados, entonces no estamos interesados en Jesús. Porque eso fue lo que Él vino a hacer. Así que no hay mucho que decir de estas multitudes. Y las multitudes hoy siguen buscando a Jesús con este mismo propósito. Pero no nos confundamos, hermano. Multitudes no es sinónimo necesariamente de éxito ministerial. Multitudes no es sinónimo de sana doctrina. De hecho, es todo lo contrario. Por eso es que usted ve que la grande campaña de sanidad, ¿cómo están? Full, que no caben la gente. Porque la gente anda buscando que les resuelvan el problema de ahora, ¿verdad? Y si comprando un agua mágica me lo van a resolver, yo la compro. Y bueno, no hay mucho que abundar de las multitudes. Procuremos no ser de las multitudes, hermano. Procuremos ser de los que buscan a Cristo para que nos salve de nuestros pecados. Primeramente. Lo otro viene por añadidura porque Él también lo puede sanar. Bien, el otro grupo que vemos son los escribas. ¿Saben quiénes eran los escribas que estaban discutiendo con los discípulos? Los escribas eran maestros de la ley muy influyentes en la época de Jesús. ¿Qué hacían los escribas? Como lo dice su nombre, ellos se encargaban de escribir o transcribir las sagradas escrituras y los textos antiguos. Estos escribas tenían un conocimiento completo y absoluto de la Biblia y del Antiguo Testamento. Se lo sabían de memoria y lo traducían, lo escribían, pasaban los textos
Y junto con los fariseos, los escribas, de hecho, encontraban que la ley de Dios era muy suave, era como muy leve, era como muy fácil. Así que ellos, junto con los fariseos, decidieron escribir cargas adicionales a la ley de Dios que eran insoportables. No sabemos qué discutían los escribas con los discípulos de Cristo, pero lo que sí sabemos es que los escribas tenían un conocimiento mucho mayor de las Escrituras que los discípulos. De manera que lo que los escribas buscaban al discutir con los discípulos era desacreditar el ministerio de Jesús. Porque si los discípulos no tenían otra manera de demostrar el poder de Dios, entonces los discípulos quedarían desacreditados. Los escribas razonaban de la siguiente manera: ustedes, discípulos, dicen que creen en un Dios todopoderoso y en un Dios que tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Bien, pues demuéstrenlo sacándole el demonio a este joven. Si ustedes no pueden sacar el demonio de este joven, ustedes y su Dios y Jesucristo quedan completamente desacreditados delante de los hombres. Eso era lo que ellos buscaban. Y hoy tenemos muchos escribas todavía, por loco que parezca, que viven desacreditando el ministerio de aquellos que Dios ha llamado a la obra del Señor. Son personas que están atentas a descalificar a cualquiera que Dios llame para hacer un trabajo en la iglesia. Muchos escribas, lamentablemente, no son de afuera. Muchos escribas están dentro de la misma iglesia, criticando, desacreditando, cuestionando la autoridad de aquellos que Dios ha llamado al servicio del ministerio. Si tú eres uno de esos escribas, yo te recomiendo que ores por las personas que Dios ha llamado a la obra del ministerio, antes de criticarlos y antes de querer desacreditarlos. Sobre todo te digo que si tú no estás sirviendo en la iglesia, antes de criticar a los que sirven, ponte en disposición para servir. Que quizá tú sí lo puedas hacer mejor que los que están ahora. Nadie te discute eso, pero por favor, comienza orando por aquellos que Dios ha llamado a la obra del ministerio. Porque créeme que ellos, nosotros, necesitamos sus oraciones. Y si las críticas son constructivas, serán bien recibidas también. Bien, en tercer grupo que tenemos de personas, hemos visto las multitudes malinteresadas, discípulos, escribas malintencionados, y tenemos discípulos fracasados. Fracasados. Estos 9 discípulos que quedan en la falda de la montaña están pasando trabajo sin el maestro. Están fracasados porque no podían sacar el demonio de este joven. Y su ministerio y el ministerio del Cristo que ellos representaban estaba siendo completamente desacreditado por los escribas. Ese Dios de ustedes no tiene poder, ese Dios de ustedes no sirve. Miren, la muestra está ahí. Y miren multitudes, aquí están. No pueden expulsar el demonio de ese joven. ¿Qué Dios es ese? ¿Verdad? Así que vemos que estos discípulos están impotentes, avergonzados y fracasados. Y muchas veces nosotros como discípulos nos sentimos igual. Impotentes. Muchas veces como discípulos, la obra que Dios nos ha puesto a hacer nos supera por mucho. Como a estos discípulos. Eso era lo que ellos tenían que hacer en ese momento. Era expulsar el demonio de ese joven. Y no pudieron. Y muchas veces nosotros en nuestros ministerios nos sentimos fracasados y avergonzados como estos discípulos. Yo me he sentido así muchas veces. He sentido que estoy perdiendo el tiempo. Se lo decía a mi madre hace pocos días. Claro, su respuesta fue la correcta. Su respuesta fue: nada de lo que se cosecha o lo que se siembra para la eternidad es perder el tiempo. Pero muchas veces nos sentimos así.
Ahora, lo importante es que cuando nos sentamos así, fracasados en nuestros ministerios y en la lucha contra el pecado, recordemos que Jesús no nos deja solos en nuestros fracasos ministeriales. Jesús está en las buenas y en las malas. Jesús estuvo cuando los discípulos sí pudieron sacar un demonio, porque en el capítulo 6 sí pudieron. ¿Se acuerdan? Cuando los mandaron de 2 en 2. Jesús le dio autoridad para sacar a los discípulos y ellos llegaron, Jesús, pero hasta los demonios se nos sometían. Jesús estuvo en las buenas, pero Jesús también estuvo en los fracasos. Jesús estuvo cuando ellos no pudieron sacar al demonio. Así que Jesús está con nosotros en nuestros fracasos ministeriales, porque usted y yo debemos saber que a veces vamos a tener fracasos en el ministerio. Amén. La vida cristiana no se trata de su vida y su vida y su vida y su vida. La vida cristiana tiene su vida, pero también tiene bajadas. Bien, pasamos a la segunda escena. ¿Estamos claros? Versículos 14 y 15. Vemos estos grupos. Y ahora en la segunda escena vamos a ver en los versículos 16 al 18, Marcos 9, 16 al 18, vamos a ver un padre angustiado y otra vez vamos a ver a unos discípulos fracasados. Versículo 16 al 18 dice, Él les preguntó, Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿A quién le preguntó Jesús? A los discípulos. ¿Qué disputáis con ellos? Y mira el versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Hermano, Jesús le pregunta a sus discípulos qué discuten con los escribas y los discípulos. En lo que hay este silencio de las multitudes, sale el clamor de un padre angustiado. El clamor de un padre angustiado. Y vemos que la angustia es tal que él irrumpe cuando ni siquiera están hablando con él. Usted tiene que estar muy angustiado para hacer eso. Cuando están hablando contigo y tú te metes en la conversación. Y es un padre que está sumamente angustiado y preocupado por la salud física y por la salud espiritual de su hijo. Física y espiritual. ¿Y quiénes son padres aquí? Aunque su hijo tenga 50 años. Bien, vamos a ponernos en los zapatos de este padre que trae a Jesús a su hijo, ¿ok? Vamos a ponernos en los zapatos de este padre por un momento. Este padre tiene un hijo completamente inhabilitado, un hijo que no puede oír, un hijo que físicamente tiene un impedimento de habla, de manera que este hijo no puede desarrollarse en los aspectos más básicos de la vida. Siempre va a depender de alguien o de sus padres para su sustento, probablemente. Y la preocupación de este padre probablemente puede ser, ¿quién se va a encargar de mi hijo cuando yo me muera? O cuando yo y mi esposa nos muramos. Pero en adición a los problemas físicos del hijo, el hijo tenía una condición espiritual. ¿Se da cuenta? Este hijo estaba bajo la influencia demoníaca, y esta influencia demoníaca no solamente lo lleva a convulsionar y a echar espumarajos, sino que lo hace atentar contra su propia vida. En los versículos 22, en Marcos 9, 22, oiga lo que dice el padre. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. No, este padre no puede dejar a su hijo solo ni un segundo. ¿Por qué? Porque el demonio hace que el joven atente constantemente contra su propia vida. Qué triste escena la de este padre. Qué difícil la situación. Y hermanos, yo sé que aquí hay muchos padres angustiados por la situación de sus hijos.
Quizás sus hijos o su hijo no está enfermo físicamente, pero su hijo sí tiene una condición espiritual. Una condición espiritual que puede ser que su hijo esté muerto en delitos y pecados. Si su hijo es impío, esa es la condición espiritual de su hijo. Muerto en delitos y pecados. O su hijo puede estar siguiendo la corriente de este mundo. Esa es la condición de los hijos y de ese hijo impío. Y andan conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa puede ser la situación tuya como padre. Hoy, que tienes hijos inconversos. Ahora, hay una buena noticia, hermanos, y hay esperanza para tu hijo inconverso. Porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y Jesucristo está hoy aquí. Y aunque tú quizás no pudiste traer a tu hijo físicamente, tú puedes traerlo a Cristo en oración cada vez que te presentes delante de Él. Y puedes seguir trayéndoselo y no cansarte de traérselo. Puedes hacerlo. Y otra buena noticia que yo te tengo es que lo que podemos ver en este texto es que a pesar de Satanás estar intentando matar a ese hijo, tirándole al agua y al fuego, la misericordia y la gracia de Dios han preservado la vida de ese hijo hasta ese momento. Satanás no ha podido destruir su vida. Por más que ha querido, por más que ha intentado, Dios lo ha guardado. Tú sabes quién ha guardado a tu hijo hasta el día de hoy para que no esté abajo de una tumba. Jesucristo lo ha guardado. Dios lo ha guardado hasta este momento vivo físicamente, de manera que hay oportunidad para que Él le dé vida espiritual también. Si hubiera sido por Satanás, tu hijo ya hubiera muerto. Pero no es así. Y no es así porque Dios lo ha protegido. Dios lo ha cuidado. Dios te lo ha guardado. Y mientras Él respire, tú puedes seguir trayéndoselo. Sigue trayéndoselo. Hermano, también esto es una ilustración gráfica de la realidad del pecado en un mundo caído. Eso que el demonio le hace a ese hijo es lo mismo que el pecado hace con nosotros. Es lo mismo. El pecado es más nocivo y destructivo de lo que parece. El pecado quiere destruir todas nuestras relaciones. El pecado quiere destruir nuestras vidas. Y el pecado puede llegar a dominarnos tal como dominaba a este muchacho. El pecado puede echarnos al agua y echarnos al fuego para destruir nuestras vidas. Eso lo hace el pecado, de manera que no juguemos con el pecado por inofensivo que parezca. El pecado se ve así. El problema suyo y mío, ¿usted sabe cuál es? Que nosotros no vemos nuestros pecados como algo tan malo o como algo tan grave. Nosotros vemos el pecado como algo malo, pero no tan destructivo. Una mentirita piadosa, por ejemplo, no es muy destructiva, ¿verdad que no? Sea honesto, no se ve tan destructivo. Pero lo es. Un chismecito con un cafecito. Eso no se ve tan destructivo, ¿verdad que no? Ustedes hasta se ríen. Porque saben que lo vemos mejor de lo que es. Hermano, cualquier pecado, por pequeño que a usted y a mí nos parezca, es destructivo y tiene el poder de arrasar con su vida. Para nosotros el pecado no solamente se ve bien, hasta se siente bien. En ocasiones. ¿No es así? Pues así es que se ve el pecado, como esta escena. Que no se ve nada bien. Bien,
Ahora tenemos una tercera escena. Cerramos esta escena y ahora Marcos nos presenta otra. En los versículos 19 al 21, Marcos 9, 19 al 21, vamos a ver la tercera escena, la que le he titulado Jesús muestra desagrado y a la vez compasión. Jesús muestra desagrado y a la vez compasión. Leamos versículo, vamos a leer el 19 solamente primero. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, a sus discípulos obviamente, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganlo al muchacho. ¿Qué expresión usted ve de Jesús en esta escena? ¿Usted ve a Jesús con agrado? Jesús muestra un desagrado. Jesús está desagradado profundamente por la incredulidad, no de la multitud, por la incredulidad de sus discípulos. Es que Él muestra desagrado. Se siente ofendido con la ingratitud. Hermanos, si entendamos que Jesús no está comenzando el ministerio en este momento con sus discípulos. Ya este es el tercer año del ministerio, esta es la etapa final del ministerio de Jesús. Son 3 años que Jesús tiene viviendo con estos 12 incompetentes. 3 años de ministerio, que no era que ellos iban a un culto 1 hora con Jesús, no. Ellos vivían con Jesús, oraban con Jesús, comían con Jesús, se cepillaban con Jesús, iban a la letrina con Jesús. Toda su vida fue compartida con estos hombres durante 3 años y estos hombres siguen incrédulos y duros de corazón. Y Jesús se cansa. Contrale se tiene que cansar. Oh generación incrédula, les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Qué difícil. ¿Hasta cuándo? Imagínense que Jesús me lo puede decir a mí hoy también. ¿Hasta cuándo te tengo que soportar? Si se lo dijo a sus discípulos, me lo puede decir a mí también. Yo soy su discípulo. Hermano, no pensemos que porque Jesús es paciente, Él va a permanecer indiferente a nuestra incredulidad. Porque no es así. Nuestra incredulidad desagrada a Jesús. Porque Jesús es Dios. ¿Qué dice Hebreos? Porque sin fe es imposible que agradar a Dios. De manera que nuestra incredulidad lo que hace es que desagrada a Dios. Hermano, usted y yo nunca podemos sentirnos conformes con nuestra incredulidad. Amén. Nunca podemos sentirnos satisfechos. Porque desagrada a Dios. Y se supone que el deseo de nosotros como cristianos debe ser agradarlo. ¿O no? Amén. Entonces, si mi incredulidad lo desagrada, ¿yo voy a excusar mi incredulidad delante de Dios? No, yo tengo que luchar contra ella. Amén. Porque el problema no es la duda, hermanos. Ese no es el problema. De hecho, cuando se presentan problemas y situaciones en nuestra vida, ¿qué es lo primero que se dispara? ¿La fe o la duda? Siendo completamente honesto delante del Señor, lo primero que se dispara es su fe en los momentos de dificultad y prueba. No, lo primero que hacemos es que nos volvemos locos y llamamos a todo el mundo y tiramos. Al final, quizá oramos. Amén. ¿Hasta cuándo se ha de soportar? ¿Hasta cuándo? No podemos sentirnos en paz con nuestra incredulidad. Cuando vengan las dudas, entonces luchamos contra ellas. Dios ha provisto medios para luchar contra las dudas. ¿Usted sabe cuáles son? La palabra y la oración. La palabra y la oración. Y nuestra incredulidad ofende gravemente a Dios, porque nuestra incredulidad pone en duda el carácter de Dios. Y más que el carácter de Dios, nuestra incredulidad pone en duda la veracidad de la palabra de Dios. Nuestra incredulidad hace a Dios un mentiroso. Delante de nosotros y delante de los hombres.
¿Y qué discípulos son estos? ¿Se da cuenta de lo que los escribas querían hacer? ¿Y qué discípulos? ¿A qué Dios es que representan? A ninguno, por su incredulidad. Por su incredulidad. Hermanos, y a pesar de Jesús mostrar indignación con sus discípulos, Él muestra compasión hacia el Padre, que no es que tiene mucha fe tampoco, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver los versículos 20 y 21. Versículos 20 y 21 dice: y se lo trajeron al joven, a Jesús, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Qué tierno es Jesús, hermanos. Jesús se interesa por escuchar la historia de este padre, porque a Jesús no solamente quiere salvar a este hombre y su hijo, Jesús quiere tener una relación personal con este hombre y su hijo. Por eso le pregunta, se preocupa, se da cuenta por la historia de este hombre. ¿Cuánto tiempo hace que sufre de esto, verdad? Y eso es así con nosotros, hermanos. Jesús no solamente está interesado en salvarnos. Nuestro Dios es un Dios personal. Si Jesús solamente quisiera salvarnos, simplemente viene y muere en la cruz del Calvario y se desgarita para el cielo y nos deja aquí, pero Él no hizo eso nada más. Al salvarnos, Él nos dio un espíritu de adopción y nos dijo: yo no nada más quiero salvarte, no, yo quiero que tú seas mi hijo. Yo quiero una relación real y genuina contigo. No es solo salvarnos, Jesús nos ha adoptado también. Ahora, vamos a pasar a la cuarta escena, en donde vemos una fe débil, pero suficiente. Esta es la cuarta escena en los versos 22 y 23, donde vamos a ver una fe débil, pero suficiente. Leemos Marcos 9, 22 y 23. Este es el Padre diciéndole a Jesús, y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En una ocasión anterior, un padre también se acercó a Jesús y le dijo: si tú quieres, ¿usted se acuerda? Si tú quieres, tú puedes. De manera que ese padre sí creía que Jesús podía, pero no sabía si Jesús quería. Aquí es diferente. Aquí la pregunta no es si tú quieres. Aquí la pregunta es a Jesús: si tú puedes. Es decir, que este padre no está muy seguro de que Jesús tenga el poder para expulsar el demonio de este niño, de este joven. La duda era si Jesús podía hacerlo. Esa es la duda. Y muchos de nosotros, aunque no querramos admitirlo, estamos en la misma posición de este padre. Que dudamos del poder de Dios para darle vida a un hijo que tiene impío desde su niñez. Y aunque oremos y digamos que sí, nuestras vidas reflejan que no. Y a mí me encanta la respuesta de Jesús. Jesús se asombra. Y yo me imagino a Jesús dentro de él preguntándose: ¿cómo que si yo puedo? ¿Cómo que si yo puedo? Y Jesús le dice: al que cree, todo le es posible. Es decir, Jesús es como si le dijera: de verdad tú me estás preguntando si yo tengo capacidad de liberar a tu hijo. Eso es lo que tú me estás preguntando. El problema, yo me imagino que Jesús lo que le quiere decir es eso. El problema no está en mi capacidad de sanar a tu hijo. El problema está en tu capacidad de creerlo. Eso es lo que le está diciendo. Al que cree, todo le es posible.
El problema no está en mi capacidad ni en mi poder, Jesús le está diciendo. El problema está en tu incredulidad. Yo tengo la capacidad de salvarlo. La pregunta es, ¿tú tienes la capacidad de creerlo? Esa es la pregunta. Por supuesto, quisiéramos que todas las cosas son posibles al que cree, fuera un cheque en blanco al portador. ¿Verdad? Óyeme, si eso fuera así, nadie haría la obra de Dios si eso fuera así, porque nuestras peticiones primeramente no están orientadas al reino de Dios y su justicia. ¿Eso es un cheque en blanco, que todas las cosas son posibles al que cree? No, hermanos, eso no es un cheque en blanco, eso no es para que pidamos lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque la fe confía en Dios y confía en la voluntad de Dios. La fe confía en las cosas que Dios ha prometido y no necesariamente en las que yo quisiera. Nuestra fe está anclada en la palabra de Dios. Nuestra fe está anclada en saber que la voluntad de Dios es mejor que la mía. Esto no es un cheque en blanco al portador. Esto es un cheque para fortalecer mi fe en lo que Dios ha prometido y en su voluntad. No en la mía ni en lo que yo quiera. ¿Se entiende? Para que usted no salga diciendo que al que cree todo es posible y le entre a patada a una casa y la declare para usted. Ni vaya a pisar ningún territorio tampoco ajeno. Ojalá le llamen a la policía y lo vayan a buscar. Eso no es un cheque en blanco al portador. Eso es para que nuestra fe se afiance en la palabra de Dios y en sus promesas. Y sobre todo en saber que su voluntad es mejor que la nuestra. Quizá el Señor entienda que no le puede dar esa mansión y quiera que usted siga viviendo en su apartamento. ¿Quién sabe si usted coge esa casa después para alquilar en Airbnb y poner quién sabe qué cosa? La fe confía en que la voluntad de Dios es mejor que la mía. Evidentemente Jesús al responder de esta manera está retando la fe de este padre. Jesús le está diciendo, yo tengo el poder de sanarlo, tú tienes la capacidad de creerlo. Eso es lo que le está diciendo. Al hacerle esa pregunta, Jesús está retando la fe de este hombre. ¿Para qué? Para fortalecerla. Y Dios muchas veces nos coloca en situaciones que retan nuestra fe. ¿Verdad que sí? Un hijo inconverso es algo que reta tu fe. La lleva a un límite donde tú no pensabas que podía llegar. Y Jesús está retando tu fe con ese hijo impío. Para fortalecerla, puede ser. ¿Por qué no? La quiebra de un negocio, la quiebra de tu negocio, reta tu fe. ¿O no la reta? Tu situación económica reta tu fe. ¿O no la reta? Una enfermedad reta tu fe. Reta tu fe. Y la pregunta que nos debemos hacer cuando Dios está retando nuestra fe no es si Dios puede, es si nosotros podemos creer en Él. Esa es la pregunta. Ahora, la respuesta de este hombre es el pasaje de la Biblia con el que yo más me identifico. Si yo pudiera hacer un versículo de la Biblia, yo fuera Marcos 9:24. Ese soy yo. Vamos a escuchar la respuesta de este padre en Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho, inmediatamente, desde que Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho gritó, clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Wow, qué sinceridad la de este hombre. Qué honestidad, qué humildad. Este padre verdaderamente creía en Jesús, pero tenía una fe débil, como un granito de mostaza. Débil, una fe débil. Él mismo reconoce que es una fe débil la que él tiene. ¿Se da cuenta? Y si la falta de fe desagrada a Dios, yo le voy a decir algo que agrada a Dios y que Dios ama.
Dios ama la verdad. Y este hombre respondió con la verdad. Con la verdad. Este hombre está diciendo, yo creo, pero mi fe es muy frágil. Ayúdame, Jesús, ayúdame. Y la buena noticia de todo esto es que si hay alguien que puede ayudarte a fortalecer tu fe, ese es Jesús. ¿Tú sabes por qué? ¿Quién es el autor de la fe? ¿Se acuerda de Hebreos? Puestos los ojos en ¿quién? ¿Y quién es Jesús? Él es el autor de la fe, pero Él no solamente la inicia. Él también es el consumador de la fe. Él es el que la llega a perfeccionar hasta que sea completamente sólida. Así que ir a Jesús para pedirle fe, Jesús puede ayudarte a perfeccionar tu fe. Porque Él no solo es el autor, Él es el perfeccionador de nuestra fe. Y si somos completamente honestos, debemos reconocer que nuestra fe siempre está ligada con incredulidad. ¿Quién tiene una fe 100% sólida? Y no como la de Van Inter, no. Sólida de verdad. ¿Quién tiene una fe que no se mezcla con dudas? ¿Usted sabe quién? Ningún mortal en el planeta Tierra. De este lado de la eternidad, ninguno vamos a tener una fe perfecta. Todos debemos reconocer que luchamos con incredulidad. Algunos en un mayor grado, otros en menor grado, pero nuestra fe siempre está mezclada con incredulidad. Siempre. Si no, ponga una cámara en su casa y vea cómo usted y yo vivimos. Y eso le va a decir que usted y yo vivimos, mezclamos nuestra fe con incredulidad. Siempre. Y tú y yo no tenemos el poder de crear fe ni de aumentarla. Este padre reconoció eso y esto es un grito de ayuda que le dice, Señor, yo creo en ti, pero no lo suficiente. Y todos nosotros, esta debe ser una oración de todos nosotros. Sí, yo creo en ti, Señor, pero no creo lo suficiente. No creo lo suficiente. Este padre tenía una guerra con la incredulidad. Pero aún en medio de esa incredulidad, él sabía que Jesús podía ayudarlo. En medio de tu incredulidad y de la mía, que yo dije ahorita que no podemos hacer paces con la incredulidad, es hacerle guerra a la incredulidad. En medio de nuestra incredulidad, nosotros podemos ir donde Jesús y decirle, Señor, yo creo, pero ayúdame en incredulidad, porque hay cosas que no creo. Hermano, y Jesús es tan compasivo, Jesús está hermoso, que Jesús responde la petición de este hombre. Y yo digo que Jesús es compasivo y misericordioso porque Jesús pudo haber respondido de otra manera, si Él hubiera querido. Mira cuál hubiera sido una respuesta completamente aceptable de Jesús. Mira, tu fe no es suficiente. Tu fe es muy débil porque como tú mismo me acabas de decir, está débil tu fe. Tú no crees lo suficiente. De hecho, está tan débil que tú me estás preguntando a mí una cosa absurda. Tú me estás preguntando de que si yo puedo. Así que vete a un retiro y cuando tú fortalezcas tu fe, tú vuelves y me lo preguntas y cuando tú tengas esa fe tan sólida, entonces yo te respondo. Jesús no pudo responderle así. Perfectamente. Tu fe es muy poca. Eso es lo que le responden los sanadores al que no se sana. ¿Usted se acuerda? Esos sanadores falsantes, al que no se sana, le dicen, que no tuviste suficiente fe. Pues Jesús no usó esa muletilla con uno que no tenía suficiente fe, ¿no? Jesús muestra compasión. Y por eso es que una fe como un granito de mostaza, por débil que sea, puede desatar el poder de Dios. Vamos a ver la quinta escena, que es esa, el poder de Dios desatado, versos 25 al 27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba,
reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Oh hermanos, no hay poder del infierno que resista la autoridad y el poder de Jesucristo. No lo hay. Es cierto, sí, es cierto que Satanás es el príncipe de este mundo, pero aún el príncipe de este mundo tiene que doblegarse ante el poder y la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el Rey de Reyes da una orden, las huestes del infierno y el mismo Satanás tienen que obedecer. Tienen que obedecer. Mire, el demonio no salió a gusto de este joven. Él no dijo: bueno, déjame yo salir. No, no fue a gusto. Lo sacudió con violencia, lo tiró al suelo al punto que la gente pensaba que estaba muerto. Este demonio no salió contento. Pero el Rey de Reyes habló. Hay que soltarlo. Estos no son los 9 discípulos, no. Estos no son los discípulos incompetentes. Este es Dios hecho hombre que está hablando. Hay que soltarlo. Hay que soltarlo. Y algunos traductores entienden que el muchacho quedó literalmente muerto. ¿Eso es algún problema para Jesús, que haya quedado muerto? Lo resucita y ya. ¿Cuál es el problema? Si se murió, bueno, lo resucita. Agarró al muchacho, le dio vida y se lo devolvió a su papá. ¿Él no puede hacer eso? Bueno, pues eso fue lo que hizo entonces, si ese es el problema. Y lo hermoso es que Jesús le devuelve este hijo a su padre. Por muchos años este padre sufrió tener un hijo desde la niñez bajo la influencia del diablo. Bajo la influencia del diablo estaba, sí, bajo la influencia del diablo. Imagina la agonía y el sufrimiento de este padre por años viendo a su hijo perdido. Los padres que tienen hijos inconversos grandes, yo creo que pueden entender la agonía de este padre. Y Jesús entiende tu angustia, Padre. Él entiende a los padres creyentes que sufren por sus hijos que están bajo el yugo del príncipe de la potestad del aire. Él entiende tu agonía y Él entiende tu sufrimiento. Él lo entiende. Y Jesús no solamente tiene poder de salvar a tu hijo. ¿Tú crees que Jesús tiene poder de salvar a tu hijo? ¿Tú lo crees de verdad? Déjame decirte algo, Jesús no solamente tiene poder de salvar a tu hijo. Jesús tiene poder de darte la fe suficiente a ti para que tú creas que Él puede hacerlo. Jesús tiene el poder de hacerlo. ¿Tú crees que Jesús puede verdaderamente librar a tu hijo o tus dudas te han hecho pensar que Él no puede realmente? Y por eso quizá tú te has cansado de traer a tu hijo en oración a tu hijo. Yo lo digo porque muchas veces yo me canso de traer peticiones al Señor y ¿sabes qué? No la pido más. Eso se llama, ¿cómo? Incredulidad. Incredulidad. Una de las maneras de demostrar que realmente creemos en el poder de Dios para liberar a nuestros hijos, ¿usted sabe cuál es? La perseverancia en la oración. Eso es lo que demuestra que usted tiene fe y que cree que Jesús puede. El día que usted deje de perseverar en oración por su hijo impío, eso está mostrando incredulidad. Ese día Jesús le va a decir: ¿hasta cuándo te tendré yo que soportar? No es cuando usted siga orando, es cuando usted cese de orar que Él se lo va a preguntar. Y entonces, si tu fe a veces falla, como la de este padre, si tu fe a veces falla al ver a tu hijo en el mundo, sé honesto con Jesús. No venga a privar en Superman, ni en super religioso tampoco. Sé honesto.
Y dile, Señor, yo creo, pero en esta área yo necesito que tú fortalezcas mi fe. Ayuda a mi incredulidad para yo poder perseverar en oración por mi hijo. Porque mi hijo es un cabeza dura, rebelde, duro de corazón. Y está bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. El único que puede librarlo es Jesús. Más nadie puede. Bien, hermano, entramos a la última escena que está en los versículos ya 28 y 29. Marcos 9, 28. Vamos a leer el 28 nada más. Y la última escena yo le he titulado Unos discípulos avergonzados con una lección que aprender. Unos discípulos avergonzados con una lección que aprender. Leemos el versículo 28. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ven acá, ¿y por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Se da cuenta qué interesante? Los discípulos cuando estaban con la multitud, mire, no abrieron la boca, callados. Cuando llegan aparte, ¿por qué será que ellos se quedaron callados? Hermano, a nadie le gusta reconocer su fracaso en público. ¿Y es fácil? No es fácil. Pero cuando están aparte en la intimidad con Jesús, entonces sí. Reconocen su fracaso, porque esta pregunta nos hace ver que reconocen su fracaso. ¿Por qué no pudimos echar fuera al demonio? Y la respuesta de Jesús es, ya Jesús le respondió, ¿por qué? La respuesta es sumamente previsible. Si los discípulos hubieran estado prestando atención a todo lo que hemos hablado, ellos hubieran sabido por qué no pudieron sacarlo. Y la respuesta no es la del versículo 29. Porque la del versículo 29 es solamente la segunda parte de la respuesta, es el complemento. Esa no es la respuesta. Si ellos hubieran prestado atención, supieran por qué no pudieron, porque ya Jesús se lo dijo. ¿Se dio cuenta cuál es ella? ¿Se dio cuenta? Devuélvanse al versículo 19, y él le respondió. En el versículo 19, oh generación incrédula. No lo pudieron sacar por incrédulos. La primera expresión de Jesús ante la imposibilidad de los discípulos de expulsar el demonio fue, oh generación incrédula, ¿o no? Él les respondió, por su incredulidad no pudieron sacarlo. De hecho, esto es tan así que en el pasaje paralelo la única respuesta que Jesús le da es esa. En Mateo 17, 19 al 20. Mateo 17, 19 al 20 es la misma narración, pero en la pluma de Mateo. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y en Marcos, oh generación incrédula, por nuestra poca fe no pudieron sacarlo. Ahora bien, Marcos completa la respuesta en el versículo 29. Esto no son dos respuestas, es la misma respuesta compuesta en dos partes. Vamos al versículo 29. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Se dio cuenta? Esa falta de fe estaba unido a la falta de oración. Ustedes no pudieron sacar ese demonio por su incredulidad y por su falta de oración y de ayuno. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Y cuál era el problema de los discípulos? En Marcos capítulo 6, versículo 7, los discípulos reciben autoridad de Jesús, son enviados de dos en dos a predicar el evangelio. ¿Y qué pasa con los demonios? Se les sujetan. Entonces, ¿por qué ahora no se les sujetaron? ¿Por qué antes pudieron y ahora no? Bueno, mis hermanos, porque los discípulos pensaron que ellos podían seguir usando sus dones en piloto automático. En piloto automático, es decir, ellos razonaban, bueno, ya nosotros sacamos esos demonios una vez, hace 2 meses, nosotros sacamos un reguero de demonios. Ya nosotros tenemos estos superpoderes.
y confiaron en ellos mismos y no dependieron de Dios en oración para sacar a ese demonio. Se confiaron en sus dones y no en el Dios que le dio esos dones. Ese fue el problema de los discípulos. Ellos pensaron, ¿para qué tenemos que orar? Ya lo sacamos hace 2 meses. En el capítulo 6 lo sacamos todito. ¿Para qué orar? ¿Para qué depender de Dios? Ya tenemos los superpoderes, ya tenemos la autoridad, ya tenemos los dones. Usemos nuestros dones sin oración y no va a funcionar. Porque los dones no se ponen en piloto automático. No son un cruise control para que el carro siga. No, los dones tienen que estar respaldados por la fe y la oración. Yo no puedo subirme aquí atento a que yo tengo un don de enseñanza. No, yo me subo sin orar y sin leer Biblia y sin leer nada, porque Dios me dio el don de la enseñanza. No, para yo subirme aquí yo tengo que depender de Él en oración, porque yo no tengo poder para levantar ningún muerto. Yo no tengo poder para cambiar la vida de ninguno de ustedes. Ningún predicador de aquí tiene poder para absolutamente nada. Ese don que Dios te ha dado y me ha dado tiene que ser respaldado por la oración con fe. Si no, tu don no va a servir para nada. Para la edificación del reino de nadie va a servir. Hermano, la falta de oración de los discípulos corrobora la incredulidad de los discípulos. Porque indiscutiblemente hay una relación entre la falta de oración y la incredulidad. Hay una relación muy estrecha entre la falta de oración y la incredulidad. El que cree en las promesas de Dios necesariamente clama a Dios para que cumpla sus promesas. El que las cree es el que clama. El que no ora, no ora. ¿Sabe por qué? Porque no la cree. ¿Ve la relación que hay entre la oración y la incredulidad? Por eso es que esta respuesta es compuesta. ¿Por qué no pudimos sacarlo, Jesús? Bueno, por su falta de fe que se evidencia en su falta de oración y ayuno. Esa es la respuesta de Jesús. Y yo sé que hay algunos demoniólogos que se sienten ofendidos porque esperan un demonio muy superior, el cual no se pueda sacar si no es con oración y ayuno. El problema de esa posición es que es muy débil con toda la evidencia que Marcos ha arrojado. Muy, muy débil. Porque si hay un superdemonio que no se puede sacar así, entonces eso me deja ver a mí que hay unos demonios inferiores que sí se pueden sacar sin oración y sin depender del Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo, el demonio más insignificante no se puede sacar sin oración y sin dependencia del poder del Espíritu Santo. El demonio más débil barre con todos nosotros juntos. El más débil. El más bajito de los rangos, el pelapapa, acaba con nosotros. El demonio más débil se saca con oración y dependencia de Dios en fe. Y el demonio más fuerte también se saca con dependencia de Dios y oración en fe. No hay demonio que resista el poder de Dios. Ni chiquito, ni grande, ni de ningún rango. No lo sacaron por su falta de fe, manifestado en su falta de oración. Por eso no lo sacaron. No es porque hay demonios grandes ni chiquitos que no se saquen de manera específica, ni que hay que prender silicio, ni nada de eso. Lo que Jesús está diciendo, hermano, estamos en guerra. Estamos en guerra. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Y de ninguna manera vamos a poder salir victoriosos a menos que peleemos en oración y dependencia del poder del Espíritu Santo. No se puede. Atento a tu don y mi don, no podemos salir victoriosos en esta guerra. A los demonios rasos se le echa con oración y al mismo diablo se le echa con oración. No confiemos. El problema
de los discípulos fue que confiaron en sus propias fuerzas y sus dones y entendieron que no necesitaban oración. Cuidado, cuidado, hermanos. Cuando nos sintamos súper poderosos, súper santos, cuando duremos 5 horas haciendo nuestro devocional y 5 horas más orando, en ayuno y cilicio, cuando salgamos de nuestro aposento sintiéndonos en el monte Sinaí, en el monte de la transfiguración, recordemos que vivimos en un mundo caído y que en el momento que pensamos que somos más fuertes, realmente somos débiles. El que crea que está firme. Bueno, pues ya usted lo dijo entonces. Conclusión. En la introducción yo presenté el contraste entre el monte de la transfiguración y la realidad de un mundo caído. ¿En cuál de los dos escenarios nosotros vivimos? En un mundo caído. ¿Se dio cuenta que vivimos en un mundo caído? Pero vivimos en un mundo caído con Jesús. Con Jesús. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer no es cómo vivir nuestra vida en un mundo caído. Cómo vivir nuestros fracasos en un mundo caído. Porque van a haber fracasos. Marcos responde, debemos vivir en oración, con fe, creyendo en las promesas de Dios y dependiendo del poder de su Espíritu. ¿Cómo vamos a enfrentar la realidad de un hijo inconverso? Si a mí me toca, que me puede tocar. Ellos son inconversos todavía, pero tan chiquitos. ¿Cómo yo puedo enfrentar la realidad de un hijo bajo el príncipe de la potestad del aire en este mundo caído? Orando con fe y dependiendo del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo enfrento los fracasos ministeriales? De la misma manera. Orando con fe y dependiendo del Espíritu Santo. Ahora, nuestra fe no funciona en un piloto automático. ¿De qué se alimenta nuestra fe? Nuestra fe se alimenta de la palabra. Y yo te pregunto, entonces, ¿cómo está tu estudio y devoción con las Escrituras? ¿Cómo tú pretendes alimentar tu fe si tú no lees la Biblia? Acuérdense que los dones no funcionan en piloto automático. No funcionan. Yo sé que la excusa número 1 de todos ustedes es el tiempo. Ay, que yo no tengo tiempo para sentarme a estudiar mi Biblia. No a leerla 10 minutos y 5 minutos. No. A estudiarla. Ay, yo no tengo tiempo para estudiar mi Biblia. Hermano, no es por falta de tiempo. Lo que pasa es que tu prioridad no es alimentarte de la palabra de Dios. ¿Y tú sabes por qué tu prioridad no es alimentarte de la palabra de Dios? Por tu incredulidad. Porque eso lo que demuestra realmente es que tú no crees que el estudio de la palabra sea tan necesario. Porque para todas las cosas que tú crees que son necesarias, tú le dedicas todo el tiempo que tú quieras a lo que tú crees que es necesario. Pero por tu incredulidad, como tú no crees que es tan necesario estudiar la Biblia, pues tú no le dedicas tiempo. Y ahí tu fe se debilita. En un mundo caído no se puede vivir sin fe. El que vive sin fe en un mundo caído desfallece, fracasa, pierde todas las batallas en esta guerra. Lo mismo digo con la oración. Necesitamos orar porque hay palabras que todavía no creemos. ¿O quién cree 100% en todo lo que dice la Biblia? El 100%. No la creemos. ¿Y cómo la vamos a creer? Orando, pidiéndole al consumador de nuestra fe que siga perfeccionando nuestra fe. Pero yo no tengo tiempo. No, por tu incredulidad. Porque realmente tú no crees que necesites tanto la oración. Oh, generación incrédula. En un mundo caído y en esta guerra no se sobrevive sin fe y sin oración. Hermano,
oremos y pidámosle al Señor. Si nuestra fe es débil, oremos pidiéndole al Señor, como dijo este padre: Señor, yo creo. La evidencia de que creo es que estoy aquí, pero yo necesito que tú fortalezcas mi fe.